Buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? Espero que se estén cuidando. Y bueno, hoy en esta clase tenemos tema nuevo, el cual es el tema de las megalópolis, ¿no? Bueno, este tema se relaciona mucho con lo que es el tema de la urbanización. La urbanización es la manera en que los hombres van poblando el territorio y se van organizando sobre de ese mismo territorio, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña reseña histórica de cómo comenzó ese proceso de urbanización. Claro que comenzó a pequeñas escalas. Desde un inicio, o desde tiempos inmemoriales, el hombre siente la necesidad de agruparse, formando grupos que eran tribus, y esas tribus en general eran nómades. ¿Qué quiere decir la palabra nómades? Esto seguro lo estarán viendo en historia. Nómades quiere decir que los hombres, esos grupos de personas, iban desplazándose por el territorio en busca de lo que eran los recursos naturales, ¿no? Para aprovechar los recursos naturales. Después de eso pasaron a ser lo que serían sedentarios. La palabra sedentarismo significa que el hombre, en vez de ir desplazándose por el territorio, se estableció en un punto fijo y a partir de ahí aprovechaba todos los recursos que le proveía el medio. Ese traspaso del nomadismo al sedentarismo se dio a partir del descubrimiento de diversas técnicas por parte de los hombres, como la agricultura y el pastoreo, ¿no? Bueno, ahí podemos ver cómo el hombre, en vez de ir desplazándose, empezó a establecerse en puntos fijos y empezó a poblar ciertos territorios, ¿no? Entonces, como esta pequeña reseña histórica nos sirve para empezar a conceptualizar los diferentes espacios urbanos. El primer concepto que vamos a tomar es el de ciudad. Para tener en cuenta, lo vamos a hacer de manera más amplia, teniendo en cuenta la sociología, de acuerdo a una autora que se llama Saskia Sassen, la define a la ciudad como un sistema complejo e inconcluso, que estas inconclusiones residen en la posibilidad de hacer el urbanismo, hacer la política y hacer la sociedad o hacer historia. Entonces, la ciudad es una entidad densa y localizada. Bien, bueno, ahí podemos ver ciertas características que poseen estas ciudades, ¿no? Quiere decir que son aglomeraciones de personas. Entonces, como veníamos nombrando anteriormente, se forman conjuntos de personas, aglomeración de personas. Pero para ser considerada ciudad, estas tienen que responder a ciertos criterios, los cuales son dos. Aquí tenemos los criterios cualitativos y cuantitativos. Los criterios cuantitativos hacen referencia, como veníamos trabajando en clases anteriores, a lo que sería que se trabajan las cantidades. Y ahora los criterios cualitativos hacen referencia a características, ¿no? Bueno, en cuanto a los criterios cuantitativos, para que una ciudad sea considerada como tal, tiene que cumplir con cierta cantidad de habitantes, ¿no? Según el INDEC, para que se considere una ciudad, tiene que poseer más de 2.000 habitantes. Para la Argentina. Eso es para la Argentina. Profe, ¿qué es lo que es el INDEC? El INDEC es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Como pudimos ver, es como dice mi compañero, esto es para la Argentina, lo de 2.000 habitantes, pero no es lo mismo en todos los países, va cambiando. Cada país rige su modelo de ciudad de acuerdo a la cantidad de habitantes. Por ejemplo, para México es 2.500 y para Estados Unidos mismo, pero si vamos a otros continentes, por ejemplo en España, la cantidad de habitantes tiene que ser de 10.000 para ser considerada ciudad. Bien. En cuanto a los criterios cualitativos, tiene que ver con la infraestructura y bienes y servicios que tiene que poder brindar para ser considerada una ciudad. Por ejemplo, como la economía, cultura, planificación, historia y jurisdicción. Profe, ¿existen ciudades planificadas? Sí, por ejemplo, el caso de Dubái. En el caso de Dubái, porque es una ciudad que tiene un objetivo que es la inversión extranjera, por decirlo así, y también el turismo. Entonces es planificada desde el comienzo. Esa ciudad, por decirlo, tiene una planificación en todo sentido.
¿entiendes? Bueno, la planificación, ya que lo nombró el alumno, la planificación es muy importante porque es uno de los criterios cualitativos que tiene que poseer una ciudad. Porque la planificación vendría a ser cómo se organiza la ciudad sobre el territorio, ¿no? Cómo se va construyendo esa ciudad y los distintos sectores de la misma sobre ese territorio. El que se encarga de eso sería el Estado, a través de diversas políticas. Van dividiendo los sectores, como por ejemplo sectores residenciales, sectores empresariales. O los barrios que construye el Estado, o los si no suburbios. también. Por ejemplo, cuando hay una ciudad planificada, el Estado pone los barrios, van administrando el territorio. Los asentamientos no forman parte de la planificación de lo que tiene el Estado en cuanto a la ciudad. Entonces, ahí ya empieza a perder la organización que se tiene del territorio. Crece de forma desordenadamente. Y ahí podemos ver otro de los aspectos cualitativos, que es el proceso histórico, porque para ir construyendo esta ciudad se necesita tiempo. Y esa ciudad, a medida que se va construyendo o reconstruyendo, va tomando ciertas características que le dan su proceso histórico de construcción, de configuración a ese espacio urbano. Profe, acá donde vivimos nosotros, en Joaquín B. González, ¿es una ciudad? Y si usted toma las características que le acabamos de tomar, cuanto a lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿usted qué piensa? Sí. Sí, el último censo dice que aproximadamente tenemos entre 22 a 25 mil habitantes. ¿Cuál es el criterio cualitativo? Vamos bien, digamos, sobrepasamos la cantidad de habitantes, el límite de habitantes. Y cualitativo también porque tenemos proceso histórico, infraestructura, organización, planificación tenemos. Si bien hay algunos barrios que son, digamos así, asentamiento, pero el resto es organizado. El Estado organiza el territorio. Bien. Ya establecimos que Joaquín Víctor González es una ciudad. Ahora, ¿me pueden nombrar ciudades que ustedes hayan visitado o que conozcan de aquí de la provincia de Salta? Teniendo en cuenta este criterio. ¿Galván puede ser, profe? Sí, muy bien. Metán, Bien, Güemes, muy bien. Lajita, Bien, eso ya dentro del departamento, ¿ve? La Jita, ¿qué más? Quebrachal. Sarabia. Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar al siguiente espacio urbano a analizar y a tomar el concepto de metrópoli. Metrópoli es una ciudad que ha crecido lo suficiente para sobrepasar sus límites jurisdiccionales. Se caracteriza por que se desarrolla a lo largo en forma de tentáculo y mayormente crecen por las avenidas y las rutas. Son una de las características de las metrópolis. Bien, acá tenemos una imagen satelital. Esta es la metrópolis de Buenos Aires y vemos cómo se plasma lo que dice mi compañero. Estas son las avenidas y vemos acá sería la zona céntrica donde se concentra la mayor cantidad de población y por acá se van desarrollando los diferentes barrios, ¿no? Bien. ¿Se nota? ¿Se ve? Por ejemplo, ahí yo le doy tentáculo. una cosa. Ahí está lo que es Gran Buenos Aires, lo que sería la capital federal con los 24 partidos adyacentes que forman la metrópolis, que deberían ser el gran conurbano bonaerense. Bien, eso, la metrópoli es a nivel nacional, lo que debería ser Buenos Aires. Para no ir tan lejos, acá en Salta tenemos la metrópoli, que este sería el Gran Salta, ya que Salta Capital logró sobrepasar sus límites jurisdiccionales, como dice la definición, y logró entrelazarse con otras ciudades como puede ser Cerrillo, Vaquero y San Lorenzo. Bueno, vamos a pasar con el análisis del tercer término, el cual es el de la ciudad global. Nos vamos a basar en la perspectiva de la socióloga Saskia Sassen, que nos dice que es un espacio de producción de capacidades avanzadas para la organización y el manejo de la economía global. Ser ciudad global no es simplemente una decisión, sino que implica todo un entramado urbano. Bueno, ¿qué nos dice aquí? Que las ciudades globales tienen diferentes características que las diferencian de las otras ciudades. Si bien responden a estos criterios, pero además de eso tienen otras características que las hacen tener una mayor jerarquía que las otras ciudades. Entre ellas podemos encontrar que son grandes ciudades, que son ciudades multimillonarias en términos económicos, pero también en términos de población, porque poseen más de 8 millones de habitantes. En su mayoría, sí. Presentan una gran diversidad de lo que sería estructura y servicios,
Y además son centros culturales, económicos, son centros políticos e históricos, ¿no? Además de centros tecnológicos. Bueno, la autora nos habla de, bueno, ella hace un análisis de 3 ciudades que para ella son las más importantes y las denomina las 3 principales ciudades globales. Yo tengo aquí pistas para que ustedes me vayan diciendo cuáles son estas ciudades. Esta es la primera pista, esta es una película muy conocida. ¿Me pueden decir dónde se llevó a cabo esta película? Tokio. Muy bien, esta era fácil. Tokio es una de las principales ciudades globales que nos menciona la autora, ¿no? ¿Por qué? Porque cumple con todos los requisitos que veníamos diciendo, más que nada en el término económico y en el término tecnológico. Tokio es una ciudad reconocida a nivel mundial. ¿Por qué? Porque logró conjugar 2 cosas muy diferentes, la tecnología y las tradiciones. En Tokio se pueden observar ese contraste, se pueden observar los antiguos templos con los nuevos edificios de alta tecnología. Y es tomada también como una ciudad modelo para otras ciudades, porque convengamos que son una de las que cumplen mayormente todos los requisitos que da al que sea ciudad global. Bien, acá tenemos la segunda. ¿Me pueden decir qué es esto y dónde se ubica? El Big Ben, profe, en Londres. Muy bien. Londres es la segunda ciudad global que nombra la autora, y esta ciudad global más que nada se enfoca en lo que sería el término economía, igual que la que sigue. Estas ciudades son muy importantes para la economía global porque en ellos se manejan o son centro de los diferentes mercados globales. Y la tercera, la podemos mencionar, que la tenemos aquí, tenemos una imagen satelital, que esta ya les digo yo porque es más difícil, es Nueva York. Nueva York también se enfoca en lo que es la economía global. En ella se encuentra uno de los principales mercados financieros, que es la bolsa de Wall Street. Ahora vamos a ver el concepto más amplio de los espacios urbanos que se pueden encontrar. Vamos a ver lo que son las megalópolis. La megalópolis se refiere a un continuo urbano de considerable extensión, originado como consecuencia del crecimiento de una ciudad hasta tomar contacto con el área de influencia de otra y así sucesivamente. Para ser considerada una megalópolis tiene que tener diferentes características. Mayormente tienen más de 20 millones de habitantes y en su interior pueden presentarse pequeñas ciudades, ciudades globales, metrópolis, intersticios urbanos. Bueno, entonces lo que quiere decir mi compañero es que las megalópolis son la combinación de los diferentes términos que venimos definiendo. Son la combinación de pequeñas ciudades, grandes ciudades, metrópolis, ciudades globales. A estos se le agrega lo que serían los intersticios rurales, que son justamente las áreas que se dedican a la agricultura y que están en medio de esa ciudad. O parques nacionales. Parques nacionales también, las reservas. Bueno, otro aspecto importante a tener en cuenta al estudiar las megalópolis son que estas ciudades y metrópolis y ciudades globales están interconectadas entre sí por una serie de infraestructura, ya sea de transporte o de comunicación. Es decir, que no están aisladas, sino que forman un conjunto que se relacionan entre sí. Profe, ¿hay un ejemplo de megalópolis? Bueno, ahora vamos a analizar 3 que son las megalópolis más importantes y que están al norte, en Estados Unidos puntualmente. Son Tiflis, Sansan y Boswash. Bien, estas áreas urbanas, ya sean ciudades, metrópolis o megalópolis, al ser tan amplia y de extensión en cantidad de habitantes, en algún punto presentan un grado de caos, ya que presentan diferentes problemáticas, ya sean de índole social, urbano y ambiental. Estas problemáticas que presentan las áreas urbanas es interesante que se las pueda analizar individualmente. Por ejemplo, a ver, una problemática es el espacio urbano, que presenta el espacio urbano, se relaciona con la gran concentración de población que tienen estas áreas y presenta problemáticas, por ejemplo, con la escasez de espacios verdes, escasez de vivienda, a lo que lo podemos relacionar con el hacinamiento y a la falta muchas veces de inversión en cuanto a infraestructura, en los servicios cloacales, en los servicios de agua potable en cuanto a la calidad y cantidad. Bueno, lo que más resalta en este rubro urbano es la problemática de circulación.
esto se relaciona con la gran cantidad de habitantes y generalmente con el transporte. Por ejemplo, problemática que podemos encontrar con la problemática del transporte tendría que ver, por ejemplo, con la escasez de estacionamiento, ¿no? O ya sea de inadecuadas redes de vías de urbanización, ya sean de falta de calles o de vías para los peatones. Profe, ¿y se podría dar una solución a esta problemática? Y en las ciudades grandes, en los espacios urbanos grandes, es medio difícil, pero sí se puede dar una solución en el sentido de que se puede organizar el transporte público para poder evitar los embotellamientos. Pero más que nada con la organización. Con la organización, porque se ponen tiempos fijos del transporte público y ayuda a la organización. Sí, y también tienen que ayudar, por ejemplo, tiene que ayudar a la eliminación del consumo de energía, que también este consumo de energía trae otras problemáticas que vienen a ser las problemáticas ambientales. Claro, que esas las veremos más adelante. No es lo mismo que de 16 habitantes viajen cada uno en su vehículo, que esos 16 usen un solo vehículo, que sería el autobús, para trasladarse ya sea a su lugar de estudio o al trabajo. Para poder movilizarse más que nada. Bueno, las problemáticas que acabamos de analizar son más que nada problemas urbanos. Ahora lo que sigue serían los problemas sociales, que también azotan a estos espacios urbanos, ¿no? Esto se debe más que nada a la gran cantidad de población que concentran estos espacios. Al haber tanta población, estos problemas se hacen notar mucho. Esto lo vemos todos los días en las noticias. Problemas sociales como por ejemplo la pobreza, la violencia y la inseguridad que hay en las ciudades, el desempleo mismo, que eso lo vemos acá ilustrado. Y bueno, como les decimos, las dos problemáticas que vamos analizando es más que nada por la gran aglomeración de personas que tienen estos territorios. Y si lo tomamos en cuenta con la programación de urbanización, que acabamos de ver, otra problemática que podemos relacionar con lo urbano y lo social, lo vemos acá en la Argentina actualmente con la toma de terreno. Son problemáticas urbanas que se van al ámbito social. Sí, eso lo mencionaba el profe, con el tema de la falta de viviendas. Al haber falta de vivienda, las personas están haciendo toma de terreno en estos territorios, como son aquí en Salta, ¿no? Y lo estamos viviendo mucho. Y bueno, y el tercer punto serían los problemas ambientales, que esto ya los analizamos más profundamente porque son los que más resaltan, ¿no? Los que más están a la vista en estos espacios de aglomeración de personas en estas ciudades. Problemas ambientales podemos mencionar muchos. Los que más resaltan son la producción de residuos, ya sea residuos residenciales, o sea, los residuos que producen las personas, o residuos industriales, ¿no? Y además el mal manejo o sea, la eliminación de estos residuos. Muchas veces en las ciudades se produce la quema de la basura y esto no es un buen manejo. El buen manejo sería el reciclaje. Bueno, lo que más resalta en el tema de las problemáticas ambientales es el de la contaminación. La contaminación ya sea de la atmósfera o incluso ya sea contaminación hídrica, que tiene que ver con la contaminación del agua. En la contaminación de la atmósfera podemos ver aquí dos problemáticas. En la ilustración podemos ver la gran producción de diferentes gases, ya sea de hidrógeno, de diferentes gases nocivos para lo que sería la capa de ozono, y estos son enviados por las industrias. Y también otros gases que son emitidos hacia la atmósfera por la utilización que veníamos viendo en el tema de las circulaciones por los automóviles, ¿no? Estas problemáticas ambientales justamente se dan en las áreas de mayor población, con todas las crisis que vinieron hablando de ciudades globales, de metrópolis, megalópolis, porque como vimos anteriormente, las megaciudades, las ciudades globales, atraen mayormente a las industrias que producen mayor contaminación y a su vez producen un movimiento constante de personas que producen mayor contaminación. Esas problemáticas se dan mayormente en las ciudades grandes. Sí, esto lo podemos ver en ciudades de Estados Unidos, a ver, por ejemplo, pongamos un ejemplo que es conocido, en la Ciudad de México, DF, es conocida por la nube gris de polvo y de dióxido de carbono que cubre esta ciudad, que se la denomina smog. Claro, cuando ya hay un tal grado de contaminación, muchas veces los países
toman precauciones, por decirlo así, como pasa en China, que hay ciudades que están muy contaminadas, entonces cuando exceden el grado de contaminación, no dejan que la gente salga a la calle, Sí. o sea, que se mantengan aislados, por decirlo así. Y en el tema de la contaminación hídrica podemos ver que también se relaciona con el tema de las industrias y el mal manejo de los desechos. Muchas veces estos desechos industriales van a parar a los ríos cercanos de la ciudad o incluso a las aguas subterráneas. Y esto es lo que afecta a la calidad del agua. A eso veíamos hace rato también en lo que eran los problemas urbanos. En referencia a las definiciones, todas las definiciones que acabamos de ver y problemáticas de todos estos espacios urbanos se encuentran reflejados en lo que debería ser la megalópolis. Por eso es interesante tener en cuenta las megalópolis más importantes del continente americano que se encuentran en Estados Unidos, como la megalópolis de Boschua, Samsam y Chip. La primera megalópolis a analizar es la megalópolis de Boschua. Esta está ubicada al noreste de los Estados Unidos y se extiende desde Boston hacia Washington en un eje paralelo por toda la costa atlántica y se extiende alrededor de 65 kilómetros de longitud y presenta grandes áreas metropolitanas como Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington. Esta megalópolis reúne aproximadamente 50 millones de habitantes en un área de gran dimensión política, cultural y económica. Bueno, la segunda megalópolis a analizar es la megalópolis de Chippewa, que también se ubica en el nordeste de los Estados Unidos y que abarca las ciudades de Chicago, Detroit, Cleveland y Pittsburgh. Esta megalópolis es conocida más que nada en el ámbito industrial, ¿no? Es muy fuerte, estas ciudades las que posee son muy fuertes en el ámbito industrial y es reconocida a nivel mundial justamente por eso. Temas como la metalurgia, la fábrica de autos, automotriz, exactamente. Por eso es reconocida a nivel mundial y presenta una población de 25 millones de habitantes. La última megalópolis a analizar es la de Samsam. Esta se localiza en la costa oeste de los Estados Unidos y abarca ciudades desde San Francisco hasta San Diego y también toma lo que es Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles, y cuenta aproximadamente con unos 35 millones de habitantes. Esta megalópolis es reconocida por tener una región muy importante en el ámbito turístico. Bueno, si analizamos en conjunto a estas megalópolis del norte, podemos ver que cada una tiene su fuerte, sus características principales. Por ejemplo, Samsam resalta en el tema de lo que es el turismo. Boschua resalta por la presencia de Washington, de Nueva York, resalta por lo que es el tema político y económico. Y Chippewa resalta por lo que es el tema industrial. Cada una tiene sus características. ¿Por qué retomamos lo que sería la megalópolis de Estados Unidos? Pero como vimos en todas las definiciones, abarcan lo que vendrían a ser la mayoría de las definiciones que dimos. Por ejemplo, abarca ciudades globales que son, por ejemplo, si damos ejemplos desde los Estados Unidos, Nueva York, Washington, son ciudades que son ciudades globales, son ciudades conocidas mundialmente, tanto por su poder económico. Profe, ¿y en Sudamérica hay megalópolis? Y sí, en la Argentina contamos con una que se llama Eje Rosario, La Plata. Mayormente abarca la ciudad de lo que es Rosario de Santa Fe, que se extiende por Buenos Aires capital y llega hasta la ciudad de La Plata. Cuenta con aproximadamente 27 millones de habitantes, más o menos, sí, megalópolis. También hay en Brasil también se encuentra varios megalópolis. Bueno, chicos, con esto damos por terminado el tema de hoy, la clase de hoy. Esperemos que les haya gustado el tema, que lo hayan entendido. Y ahora pasaremos a dejarles unas actividades para que las realicen en sus casas. Bueno, las actividades consistirán en un cuestionario de multiple choice en el cual se presentarán dos opciones, ¿no? Ustedes tendrán que elegir la correcta y marcarla con un tilde. Primer punto. Opción A. Megalópolis se aplica al conjunto de áreas metropolitanas cuyo crecimiento urbano es acelerado y lleva al contacto de áreas de influencia unas de las otras. Opción B. Megalópolis se aplica a las áreas metropolitanas cuyo crecimiento rural es acelerado y lleva al crecimiento del área de influencia. Punto número 2. Opción A. La ciudad global es un espacio de producción
de capacidades avanzadas para la organización y el manejo de la economía global. Ser ciudad global no es simplemente una decisión, implica todo un entramado urbano. Opción B, la ciudad global es un espacio de producción de productos, manufacturado y el manejo de la economía global. Ser ciudad global es una decisión e implica todo un entramado rural. Y la actividad número 3, la opción A sería, la metrópoli es cuando una ciudad crece desordenadamente por su jurisdicción. O opción B, la metrópoli es una ciudad que ha sobrepasado sus límites jurisdiccionales. Tarea para la casa, chicos. Bueno, hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta la próxima clase, chicos. Que tengan un buen día. Que hagan Hasta luego, profe.